Bienvenidos al Café Bien Platicado de este mes de junio. Y tenemos un panel de lujo con nuestros invitados que ya los vamos a presentar poco a poco. Pero estoy tan feliz de quienes están entrando. Ya identifico algunos nombres. Hay uno que se llama Zoom User. No sé quién es. Entonces, si podrías, por favor, cambiar tu nombre para saber quién eres. Y bueno, Nora, bienvenida a Guatemala de nuevo. El mes pasado tuvimos una reunión de coworking, pero ahora qué alegría que estés en el café. Gracias, Nora, bienvenida. Sara, qué bueno tenerte por aquí. Melanie es una colega de Guatemala. Está Melina. Y bueno, todos bienvenidos. Vamos a permitir la entrada a quienes están en la sala de espera. Perfecto. Les quiero pedir que si pueden poner en el chat de dónde se están conectando, si son estudiantes, los estudiantes siempre son bienvenidos al Café Bien Platicado. Es una alegría tenerlos por aquí también, estudiantes. Y pues todos, está Razan. Razan es una colega que estamos en un grupo de práctica también. Así es que bienvenida, Razan. Por favor, coloquen Miriam, bienvenida, es una colega de Guatemala. Pues bienvenidos al Café Bien Platicado. Entonces vamos a dar inicio. Voy a presentarles a los invitados. Primero vamos a estar con Viviana Tipiani. Ella es una intérprete de conferencias de Perú y ella está representando a Mary Vox. Y tenemos a Martín Soriano. Él es intérprete de conferencias y él también está aquí en este café hoy. Está Olivia Ocaña Quintana. Es una intérprete de conferencias española canadiense. Bienvenida. Ella está representando a WIPS. Después nos va a decir qué es WIPS, los acrónimos que nos encantan a los intérpretes. Y a Laura Halcomb, que ella está aquí de parte de Colab y ella nos va a contar. Si no saben qué es Colab, no se preocupen, pero al final cuando les hagamos la evaluación van a poder responder todas las preguntas. Así que no es broma, no se asusten. Por ahí veo a Leti, bienvenida Leti, es una colega muy querida aquí en Guatemala. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, solo me permiten, voy a poner aquí en Spotlight a Martín. Pues bienvenido Martín Soriano y, perdón, me equivoqué, disculpe, yo misma tocaba Viviana, imagínense. Empieza Viviana. Sí, Sí, que perdón. Yo empiece ya Viviana. decía, ya no, me libré de empezar. Ay, perdón, muy bien, entonces perdón, Viviana Tipiani, entonces para que vean que esto no está planeado, aquí todo es natural, orgánico, como dicen ahora es la palabra. Pues bienvenida Viviana Tipiani de Amerivox y cuéntanos un poco de ti y el micrófono es tuyo, te escuchamos y cuando quieras ponga la presentación. Ok, dale. Bueno, gracias primero, Rosalía, por la invitación. Es un gusto, es un placer estar aquí con todas, con todos en esta sesión para hablar sobre práctica deliberada, un poco sobre mí, bueno, intérprete de Perú, ahorita contentísima porque me estoy conectando desde la selva peruana, estoy en el bosque, así que si por ahí me desconecto, me pierden, es porque puede empezar a llover y se le puede ir la conexión, pero estoy muy contenta de estar con ustedes. Bueno, intérprete independiente, también docente de la UPC, que es una universidad local en Lima. Y bueno, creo que más que presentarme, me interesaría mucho más compartir y conocer un poco más también a los compañeros y colegas aquí, pero creo, no sé, ¿vamos a hacer la ronda de presentaciones o vamos de frente a hablar un poco sobre la práctica y cada uno se presenta después cuando le toque su turno, Rosalía? Sí, ¿Cómo va? vamos a empezar con tu presentación y luego Dale. pues le va a tocar el turno a cada uno. Sí. Ok. Entonces, Perfecto. ¿Me ¿quieres que ayudas? comparta ya? Ok, Sí, por perfecto. favor, ¿me ayudas compartiendo? Muchas gracias. Quizás mientras se está compartiendo ahí la diapositiva, bueno, un poco como para modo de presentación, voy a hablar un poco sobre lo que es la práctica deliberada en general. Si vamos a la diapositiva número 2 de repente, esa de ahí. Muy ¿Me bien. ¿La comparte? pueden ver? Se puede ver, pero la idea es hacerla para que se vea Sí, como presentación, porque se ve ahorita todo el... sí, ahora muy bien.
Sí, donde estaba es donde dice desde el principio. Y Ok, ahí, gracias. Ay, ajá, A ver. inicio. híjole, ya me perdí acá. Eh, si en- vas a presentación con diapositivas, creo. Abajo Ah, el ok, icono, Ajá, y ahí está. el que... ahí está. ahí oh, está. ok, dale a la siguiente, por fin. Vale, un poquito más. Ok, muchas gracias. ¿Esta? Así es sí, eh, sí, los problemas técnicos aún a veces cuando estamos en Zoom. No pasa nada. Perfecto. Entonces, bueno, ¿qué es la práctica? ¿No? Uno muchas veces escucha esta frase, la práctica hace al maestro. Y de hecho, cuando uno habla de, bueno, práctica deliberada, a mí me gusta mucho más decirle una práctica con propósito, con objetivos específicos. Es un poco hablar sobre el desarrollo de la pericia o logro a un nivel mucho más de experto, de especialización, ¿no? Son esas actividades que uno puede planificar basada en objetivos específicos y precisos. ¿Para qué? Para poder perfeccionar esas destrezas ya adquiridas, para poder pulir nuestras habilidades, maximizar el potencial, aplicar nuevas estrategias con ayuda de colegas, de otros intérpretes, ¿no? Es siempre ese aprendizaje constante. A mí me gusta mucho, bueno, esa es una cita de Aline, y me gusta mucho siempre la analogía que se hace de la práctica deliberada de la interpretación con la música, con las artes, con la danza. Específicamente, Aline tiene un post que habla específicamente sobre su experiencia en ballet y cómo ella ve las similitudes que existen entre la práctica de un profesional, ¿no? Un danzante, un bailarín profesional y la interpretación del intérprete profesional. Pasamos a la siguiente, por favor. Y claro, no sé si en algún momento les ha pasado esto de, uy, qué cosa dije, ¿no? O de repente, a veces uno dice, esto lo pude haber dicho mejor, lo he podido haber hecho mejor, ¿no? Hay siempre esta búsqueda hacia la perfección, ¿no? Y a veces el entender de que pueden haber situaciones difíciles y lo ideal sería tener ciertas herramientas bajo la manga, el buscar, encontrar soluciones y practicarlas, obviamente, antes para poder resolver en una situación, en un evento, en una interpretación específica. Y a veces nos preguntamos eso, ¿no? Nos equivocamos, qué tan falibles somos como profesionales, como intérpretes al error y qué tanto aceptamos o no nuestros propios errores o nuestras, en realidad, potencialidades o habilidades para mejorar. Porque finalmente los errores como tal son como a mi entender, son las posibilidades o los regalos que nos podemos dar para poder seguir creciendo, para poder nuevamente mantenernos constantemente aprendiendo, ¿no? Y obviamente el, el intentar resolver eh, problemas, ya sea, por ejemplo, de parafraseo o quizás empezar a analizar un poco más cómo mejorar ciertas técnicas, no sé, shanking o la técnica de salame, o también mejorar o ir aumentando nuestro nivel, ¿no? Porque obviamente conversando, por ejemplo, con otros colegas, es muy diferente cuando uno termina la carrera como estudiante, el nivel de textos perdón, discursos que específicamente tendría que buscar para poder practicar frente a de repente un profesional que tiene muchos años de experiencia y que tendría que mantenerse activamente en esa búsqueda de mejora continua y obviamente enfrentar otros retos porque muchas de las habilidades y capacidades cognitivas que ya tenemos por la práctica misma pueden ir obviamente afianzándose con la misma práctica. La siguiente. Y yo creo que finalmente, podemos pasar a la siguiente, por favor. Cuando uno se pregunta cómo es que uno puede buscar esos objetivos de práctica, uno tendría que empezar, o al menos en mi experiencia personal, por este análisis, por esta escucha activa
pero personal, esa autorreflexión, ¿no? Ese cuidado y atención de nuestro propio ejercicio para poder encontrar cuáles son nuestros puntos de mejora, cuáles son las opciones que tenemos para poder ir desarrollando nuestras habilidades y mantenernos en ese constante ciclo de aprendizaje. Si pasamos a la siguiente. A empezar por a mí me gusta mucho esta diapositiva porque muestra, si bien es cierto, de una forma bastante gráfica, lo que podría ser ese primer análisis, analizar nuestros límites, nuestras potencialidades, no es a través de esa escucha atenta y consciente, el ser honesto con uno mismo, el autorreflexionar, para poder luego ir a un siguiente nivel de establecer objetivos. Y no sé si probablemente algunos de ustedes estén familiarizados con lo que es los objetivos SMART, ¿no? Lo específico, medible, alcanzable, relevante, temporal. Bueno, un poco es el plantearnos ese trabajo a nivel de práctica constante, en un espacio de confianza, seguro, con compañeros, con colegas, con compañeros de estudios, para poder aprender unos con otros y aprender bajo el uso de una herramienta que me parece súper importante y de la cual probablemente también habría que discutir una sesión o más de unas sesiones de café, ¿no? El arte de dar retroalimentación, el feedback, ¿no? El poder dar y recibir, el permitirnos crecer en base a lo que puede proporcionarnos algún consejo que nuestros colegas nos puedan dar o nuestros compañeros de clase también en el caso de estudiantes, ¿no? Y es interesante plantearnos que todo este circuito es un circuito constante, ¿no? El evaluarnos, la autorreflexión, el plantearnos objetivos específicos. A veces uno quiere hacer mucho en una sesión y en un momento y en realidad no es tan efectivo. ¿Qué tanto deberíamos en todo caso enfocarnos en una o dos ejercicios específicos para luego pasar a la misma práctica y compartir con compañeros para poder dar y recibir esa retroalimentación, siempre con la motivación que nos permite obviamente mantener esa constancia? Y eso es un poco así mi resumen en cuanto a lo que podría ser lo que es la práctica deliberada, pero ahora quiero compartir un poco lo que es Ameribox, que quizás algunos de ustedes ya hayan conocido o practicado con nosotros, con nosotras. No sé si pasamos a la siguiente, y no sé cómo voy de tiempo porque puedo hacer una lora. A ver, vamos. Ameribox, bueno, es una comunidad de práctica, es un grupo de práctica e interpretación, y de repente para responder muchas veces lo que nos preguntan en redes, es empezar por decir qué cosa no es Ameribox. No somos una escuela, no dictamos cursos, no enseñamos interpretación, sino somos ese espacio seguro en donde colegas, compañeras, compañeros pueden participar, pueden formar parte de la sesión. Eso es espacio para poder probar, para reconocer nuestros puntos de mejora, para aprender de ellos, para también conocernos, el tan importante espacio para conocer a otros colegas de otras regiones, porque nuestra práctica se hace en línea, lo que facilita mucho que colegas de todo el mundo se puedan conectar y participar, ¿no? Y tenemos esos espacios para conversar, para hablar un poco sobre la misma práctica, además de lo que es la práctica misma entre pares, ¿no? Entonces somos un grupo, si pasamos a la siguiente, somos un grupo, esto lo voy a pasar un poco rápido porque ya les voy a explicar un poco por qué. Bueno, ese es nuestro esa es la celebración del primer año. Nosotros empezamos en pandemia, nacimos en pandemia como un grupo de voluntarios, la siguiente, que probablemente uno dice, ¿cuál es ese dicho de Dios los crea, el diablo los junta? En este caso, todos de diferentes partes del mundo, de la región, del mundo, ahora, pensamos en algún momento en
realizar una práctica deliberada. Yo recuerdo que con Daniel Aparicio, que en estos momentos ya no es parte de Amerivox, pero que en su inicio él fue quien me invitó a, a ser parte de la organización inicial, porque nosotros aquí desde Perú nos pensamos antes de pandemia, y de hecho lo llegamos a realizar a través de Skype, recuerdo. Habíamos pensado hacer un grupo de práctica. Él había estado en Colab, que luego Laura ya nos hablará en detalle sobre el grupo de práctica que tienen y las sesiones allá. Yo había estado en WISE, en Bruselas, en el 2019. Entonces ambos nos juntamos un día y dijimos, tenemos que hacer esto aquí, ¿no? Aquí, Perú. Y encontramos las instalaciones, una universidad nos iba a prestar las cabinas y estábamos listos para empezar. Habíamos encontrado un grupo de colegas que querían también probar con nosotros cómo era y qué cosa era esto de la práctica deliberada de interpretación, y finalmente llega la pandemia y decidimos hacerlo en línea. Pero claro, en ese entonces todavía no empezaba la ola de Zoom ni nada, y entonces era, ok, ¿qué buscamos? Zoom no existía, era Skype, y recuerdo que encontramos una plataforma de una universidad italiana que permitía trabajar con la interpretación simultánea. Todavía era una versión beta, pero lo probamos y funcionó, pero como meses después, ahí en otras partes del continente, en Brasil específicamente, Daniele, Patricia, Mel, en un primer momento, que también habían conocido a Daniel en Colab, dijeron, hey, vamos a hacer esto. Y claro, Daniel, que fue prácticamente la que nos unió a todos, fue la que dijo, no, pero es que hay que hacerlo y lo podemos hacer mucho más grande. Entonces nacimos en pandemia, nacimos en línea. Hasta ahora no hemos estado ninguno de los organizadores juntos en el espacio, pero aquí estamos y seguimos en el segundo año ya. Somos un grupo de voluntarios que recibe a voluntarios, tanto oradores como intérpretes, que ayudan a que la sesión de práctica funcione. Vamos a la siguiente, por favor. No sé cómo va. Y bueno, ahí la organización debe ser papayita. Papayita es lo que para el peruano es fácil. Y obviamente no hay peruano que no vaya a referirse a comida. Siempre. Y muchas de nuestras palabras tienen que ver con comida, pero en este caso la organización de Amerivox no es tan papayita, no es tan fácil. Requiere de una organización interna. Si pasamos a la siguiente para ver un poco cómo funciona y cómo... Es una tabla regular en donde cada una de las sesiones en donde tenemos que buscar a los diferentes intérpretes. Pueden ver ahí una lista bastante grande de voluntarios que nos apoyan en cada sesión, además de los oradores que ven en la parte de arriba, que también son voluntarios. Es prácticamente organizar una sesión. Y si pasamos a la siguiente, podemos ver, se abre la inscripción para quien esté conectado en nuestras redes, quienes nos sigan en las redes y quienes también ya han participado antes y reciben un correo avisando de que las inscripciones se abren. Hemos tenido participantes de prácticamente todo el mundo. Ha sido impresionante las primeras sesiones cuando todos vivíamos pegados a Zoom. La siguiente, por favor. Y lo que hacemos es organizar sesiones en 4 idiomas. Los 4 idiomas de las Américas. Queremos fomentar la práctica deliberada en la región. Entonces queremos tener prácticas de un orador en español, en inglés, en francés, idealmente canadiense, aunque a veces nos cuesta mucho encontrarlos, y en francés, inglés, portugués y, ay, me olvidé, y español. Sí, los 4 idiomas de la región. Pasamos a la siguiente. Esa era un poco las dificultades que a veces tenemos cuando queremos encontrar a voluntarios que a veces piensan de que es muy, muy complejo porque no entienden en muchos casos qué cosas son el idioma o la lengua A, la lengua B de trabajo, la lengua C. Acá tenemos a nuestro querido Cupido, que es un poco ese personaje que hemos creado para poder buscar compañeros o compañeras de práctica, ¿no? El trabajo del intérprete siempre es, en este caso, la práctica con un colega, normalmente un participante
por primera vez puede ir con otro compañero para poder practicar, pero también si no encuentras a alguien con quien practicar, puedes venir solo. Y lo que pasa es que el equipo te asigna a un compañero aleatoriamente en base a lo que puedas estar requiriendo practicar. Pasamos a la siguiente. Esa es un poco la estructura que originalmente tenemos en las sesiones, pero como les comentaba antes de empezar la sesión a Roselía y a Martín, Laura, es que es muy probable, ahorita estamos en este mes en una pausa y es muy probable que de aquí en adelante para julio, agosto, quizás la sesión pueda variar en su estructura. Por eso no de repente quiero ahondar tanto en ello, porque si bien es cierto, hacemos una práctica una vez al mes, perdón por los mosquitos, una vez al mes, ¿sí? Los sábados en las mañanas, lo que estamos planteando es quizás cambiar la estructura. De repente hacer una sesión solamente con 2 discursos en 2 idiomas y el siguiente mes hacer los otros 2 idiomas faltantes. Estamos en plena reorganización, así que esperamos que poder tener noticias sobre cómo van a ser las sesiones, si es que va a ser un sábado, de repente son 2 sábados, sesiones más cortas en el mes. Por eso no puedo dar muchos detalles porque todavía no nos hemos reunido. Estamos en la pausa de junio porque todos hemos estado muy ocupados entre maestrías, entre mucho trabajo. Gracias a Dios regresando a la presencialidad. Pasamos a la siguiente, pero vamos a ver, ¿no? Esto era un poco lo que les mencionaba de los 4 idiomas siempre disponibles y eso es algo que probablemente sí nos parece importante como estructura y como base, la importancia del multilingüismo, ¿no? No solamente tener una sesión en inglés, por ejemplo, que probablemente sea el idioma más común, o que nos pueda unificar, sino el poder expresarnos cada uno en su idioma materno, sobre todo los idiomas obviamente de la región, lo que no impide que puedan haber prácticas hacia otros idiomas. Y bueno, eso es un poco, eso es por ejemplo una de las sesiones que podemos tener, en ese caso era de rock, en una sesión que tuvimos de rock, sexo y ¿cómo era? Y Rock. drogas, Y drogas. drogas, gracias. Esa Olivia que siempre está con nosotros en la sesión. Recuerda mejor que yo cuál fue nuestra locura y así andamos. Es un espacio para divertirnos, para relajarnos, pero también obviamente bastante serio que busca que generar ese entorno de comunidad, generar una unión en América Latina y también un espacio para poder contactarnos, para aprender, para crecer como colegas, como intérpretes. Pasamos a la siguiente. Nos interesa mucho el espacio, estos espacios de intercambio entre parejas, de feedback entre parejas, pero sobre todo también quizás yendo un paso más allá en este tiempo de reestructuración, hemos escuchado de muchos colegas la importancia que le dan a esos espacios para poder intercambiar la experiencia, ¿no? Intercambiar consejos, tips, más allá de simplemente la práctica. Y quizás por ahí darnos un espacio también, quizás acortar las sesiones, pero para poder tener este espacio para poder compartir más entre nosotros. Eso es quizás algo que pueda cambiar de aquí en adelante, pero porque consideramos que es muy enriquecedor siempre tener diferentes experiencias y realidades en la medida de lo posible entre los participantes. Y con eso creo que pasamos a la siguiente y esa es la siguiente. Eso es un poco lo que hicimos en nuestra sesión de aniversario para saber qué cosa es lo que pensaban los participantes de Amerivox. Y ya la última, porque creo que ya me estoy excediendo del tiempo. Nada, esto es dónde nos pueden encontrar, si tienen alguna consulta, alguna duda,
Estamos en todas las redes sociales, en las sesiones también tenemos, ¿verdad? Había olvidado lo tan importante que me parece maravilloso, música también en los 4 idiomas, que son realmente para nosotros que no practicamos, nos la pasamos súper bien. Nos divertimos mucho y estamos muy, muy agradecidos por Olivia, a Laura, a Martín también, que nos ha apoyado en algún momento, a todos los colegas maravillosos que nos han apoyado y que participan en las sesiones. Así, siempre es un placer, ¿no saben? Terminamos muy energizados, muy emocionadas y nada, es la bienvenida a todo aquel que tenga interés en practicar, que se una a las sesiones de Amerivoz, que nos sigan en las redes para que sepan las novedades, porque se vienen cambios. Así que nada, muchas gracias también a ti, Roselia, porque tú también has estado en la sesión, menciono a ellos, pero todos hemos estado ahí compartiendo y yo también espero en algún momento tener el espacio para practicar. Ya estoy contando los días para que Colab venga por aquí, por la región, Sí. no sé, baje un poquito más, además de haber Sí. estado en México. Bueno, Y dale. bueno. Sí. Sí, pues muchas gracias, Viviana. Ha sido una presentación muy enriquecedora. Gracias por tu entusiasmo, por la generosidad, por organizar esto, que yo tenía una leve idea, decía cómo lo harán y veo que no es papayita, como dices tú, ¿verdad? Pero si se hace con el corazón y con un objetivo, pues vale la pena. Y qué bonito que miembros de este panel también han inspirado a estas ideas, ¿verdad? Qué bonito. Pues muchísimas gracias, ahí está la información. Yo les puedo recomendar a Marybox porque el año pasado estuve en casi todas las sesiones, he aprendido muchísimo, conocido a excelentes colegas, la retroalimentación ha sido maravillosa porque también, como tú dices, es un arte, ¿verdad? Dar y recibir el feedback. Y entonces muchísimas gracias, así que pueden ahí tomarle una captura, aunque esto se va a grabar y pueden grabar, perdón, está siendo grabado y pues pueden seguir en redes para aprender las novedades. Muchas gracias y ahora sí, vamos a pasar con Martín Soriano con su presentación. Y entonces voy a dejar compartir. Ok. Hola, buenas noches. Bueno, para mí son buenas noches acá desde Buenos Aires. ¿Ok? Mi nombre es Martín Soriano. Yo lo que hago es trabajo como intérprete de conferencias y también trabajo como docente en el sector público, en universidades y también en un instituto privado que es IATI. Mi trabajo consiste en facilitarle el aprendizaje a los alumnos. En estos 20 años de entrenamiento en diferentes culturas tuve la posibilidad de trabajar en América Latina, en Europa y en Asia. Y hay un punto en común que todo profesor de interpretación tiene que considerar, especialmente cuando trabaja con alumnos, que es la organización de cómo va a presentar su clase y cómo le va a facilitar la práctica a los alumnos. Mi tesis de Ginebra, que yo hice en el año 2014, se basa en la aceleración del ritmo de aprendizaje por medio de ebooks. En ese momento, cuando yo dije que iba a hacer la tesis sobre ebooks y plataformas de e-learning, me dijeron, no querían los supervisores de tesis, me dice, pero esto es algo que es muy futurístico, no va a funcionar, ¿por qué no me hablas de los esfuerzos de Daniel Gill y algo así, de teoría de la interpretación? Pero yo quería hacer algo innovador, justito con la parte de autopráctica del alumno, porque era como yo había aprendido interpretación simultánea. Entonces, yo había experimentado justamente que el alumno necesita ser guiado en el proceso de aprendizaje para que uno como docente le pueda llegar a potenciar las herramientas para que pueda hacer la autopráctica y para que dicha práctica tenga un objetivo, como lo dijo Viviana, en su aprendizaje. Si no, no existe diferencia entre un listado de links de YouTube, un canal de YouTube y una selección de material audiovisual que nosotros como profesores con criterio le podemos llegar a proporcionar al alumno. Ahora, cuando más desorganizado es el profesor, que es lo que veo siempre en universidades, tanto públicas como privadas, más le complicamos la existencia al alumno.
cuando más estudiamos y nos perfeccionamos como docentes en investigación y en formación continua, mejor podremos transmitirle los conceptos a nuestros alumnos. Ahora bien, yo lo que dirijo es, aparte de un instituto de enseñanza de interpretación, es algo que se llama el Interpretation Club. Ahora se los voy a mostrar para que vean qué es. Voy a compartir pantalla. Ok. Es algo muy simple. Es una clase abierta. No es similar a Merivox porque, si bien tenemos cabinas y viene gente de diferentes países, lo que hacemos es seleccionar un tema. Yo doy brevemente una perspectiva de teoría del tema, ya sea de preparación, de la conferencia, de los conceptos básicos de lo que es, por ejemplo, simultánea con texto, porque no puedo dejar por sentado que todos los alumnos o todos los intérpretes juniors que se unen a la práctica deliberada en el Interpretation Club lo conozcan. Muchas veces me encuentro con gente que tal vez nunca hicieron simultánea con texto, o mucha gente que hizo conferencias del sector público, muy pocas conferencias técnicas. Entonces, lo que trato de hacer siempre en la práctica autónoma es dar una perspectiva o una clase de 15 minutos al principio para que estemos todos en la misma sintonía y ahí los alumnos empiezan a practicar. Eso me resultó bastante. El Interpretation Club son los días jueves, vendría a ser el último jueves de cada mes, entre las 8:30 y las 9:30 p.m. de Argentina, que es algo bastante tarde para nosotros. Para ustedes no, pues serían las 5:30 de la tarde. ¿Okay? Y la combinación es de inglés-castellano porque es la combinación que yo manejo como para poder dictar esa clase al principio antes de que puedan empezar a practicar todos los intérpretes. Es una clase abierta, se suman por semana, tenemos más de 300 anotados. Ahora, después, para que vengan los viernes y por ahí vienen 20, 15, 30, depende siempre del día. ¿Okay? Antes eran los días viernes y ahora lo hemos cambiado a los días jueves. Con respecto a la innovación que a mí me gusta siempre hacer en los cursos, y también me charlo con toda la parte tecnológica. Yo, por ejemplo, hice un curso en ingeniería en sonido porque era lo que supervisaba. Yo supervisaba a veces 10 sonidistas que instalaban en diferentes conferencias donde en la empresa se manejaban 2000 receptores de interpretación simultánea infrarrojos. ¿Okay? Entonces, me acuerdo que la última instalación, yo empezaba a trabajar a las 5 de la mañana con todas las traffics que iban. La última instalación, que era a las 7 de la mañana, era la conferencia donde yo la hacía. ¿Okay? Y no la elegía porque era por el tránsito de Buenos Aires, que ya no me daba el tiempo, tal vez, a ir a otro lado. ¿Okay? Era tremendo porque encima levantábamos las instalaciones tarde y a mí me quedaba muy poco tiempo de estudio. ¿Okay? Entonces tenía que estudiar rápido, no podía dedicarle a un PowerPoint 2 días, como hacía mi compañero de cabina. Yo lo tenía que ver no les digo en 15 minutos, pero en menos de 1 hora. ¿Okay? Entonces digo, empecé a ver el tema del ritmo de aprendizaje cuando lo empezamos a ver en Ginebra y empecé a escribir una tesis que yo después se los voy a pasar, les voy a pasar un link donde están todas las redes sociales donde nosotros interactuamos con material, la descarga del PDF de la tesis de Ginebra, cómo pueden anotarse en el Interpretation Club, videos de clases que hemos dictado, el canal de YouTube, etcétera, etcétera. Pero bueno,
Ahora el desafío, a mí la pandemia me benefició. Yo estaba escuchando a Viviana que justo ella quería pedir prestado un laboratorio en una universidad. Para mí era lo opuesto. Yo tenía un laboratorio con 21 cabinas, ¿ok? Todo con software, las máquinas, estaba todo listo. Cuando pasó a pandemia, afortunadamente, estábamos listos para implementar algo online, porque ya habíamos lanzado los cursos en el 2016 en formato online. ¿Ok? Así que bueno, en ese momento no estaba Zoom con interpretación simultánea, entonces les teníamos que buscar la vuelta para cómo escuchar a los alumnos y conectarlos. Pero sí desarrollamos la plataforma de e-learning en ese momento, que era, ahora todos hablan de e-learning, pero en realidad en Suiza ya se veía e-learning en el 2008. Yo estudié en el 2012 con un programa de e-learning y después viajábamos a Suiza para hacer la parte presencial. ¿Ok? Entonces han sido pioneros, tanto la gente como Barbara Moser, Jacqueline Harmer, que eran las profesoras, Killian Seaver, que actualmente dirige la parte de la Universidad de Ginebra. Entonces han podido llegar a transmitir los conocimientos de la importancia de lo que era el entrenamiento para el alumno en forma sincrónica y también la ventaja de tener un e-learning o un entrenamiento en forma asincrónica. Y en mi opinión, si bien el alumno aprende mucho cuando nos escucha, porque está practicando, aprende a veces más en forma sincrónica. ¿Ok? Yo lo que les voy a mostrar ahora, les voy a compartir la pantalla y voy a mostrar cómo nosotros desarrollamos y vamos poniéndole cada vez más tecnología a nuestra plataforma de learning para poder llegar a facilitarle al alumno. Por ejemplo, lo que hicimos este fin de semana que pasó, un fin de semana largo, por el Día de la Bandera en Argentina y qué sé yo, tuve 4 días diciendo, bueno, a ver cómo ponemos la parte de los ebooks dentro de la plataforma de e-learning, pero no por el hecho de poner un ebook así, sino porque veíamos que a veces cuando les damos un PDF de teoría, por más que está resumido, teoría de la consecutiva o lo que sea, a los alumnos les costaba leerlo. Entonces, se lo bajamos todo a videos, los segmentamos los videos en tramos de 7 minutos y después afianzábamos el conocimiento a través de un multiple choice. ¿Ok? Después de hacer eso, lancé una encuesta que todavía estoy por recibir los resultados. Hasta ahora recibí algunos. Fue calificado con un 9 de promedio hasta ahora, así que vemos que está tomando resultados y que el alumno dice, por lo menos me divierto con la teoría de la interpretación simultánea, cosa que divertirse con la teoría de interpretación simultánea no es nada fácil. ¿Ok? Déjenme mostrarles entonces qué estamos haciendo en lo que va de la parte tecnológica en conferencias. Se ve la pantalla ahí, ¿no? Muy bien. Empiezo. Bueno, de esta manera tenemos todos los cursos en la plataforma de e-learning. Ahora les voy a mostrar cómo ingresamos, por ejemplo, a un curso y qué es lo que tenemos preparado para guiar al alumno de mejor manera. Vamos navegando. Por ejemplo, le posteamos los glosarios, cosas de revisión de teoría. Si vamos a un discurso en particular, tantos puestos por semana, pues tenemos las clases semanales. Tenemos, en este caso, la discusión del foro de un discurso de Taylor Swift, donde yo pongo una pregunta de disparador que va guiando al alumno con la preparación, con el warm-up que tiene que hacer para la actividad. Entonces lo vamos guiando con algunos links para que vaya preparando la conferencia y todos los alumnos se van guiando con esto y van
pudiendo preparar la conferencia, la terminología, etc. Entonces, en el momento de la clase, cuando todas las clases son con video, como en este caso que es el discurso de colación de Taylor Swift del doctorado que hizo, ¿no? Ya los alumnos saben qué es, tienen la terminología. A su vez también pueden tener acceso después a la transcripción para hacer un análisis y la colgamos de manera colaborativa para que todos los que están online, que en este caso son 20 alumnos, puedan al mismo tiempo colaborar y marcar no solamente cosas de terminología, sino también estrategias que pueden aplicar sobre una cierta frase, un párrafo, ya sea de omisión, compresión o lo que sea. Entonces, de esta manera mantenemos a todos los alumnos colaborando en la misma plataforma de e-learning. La plataforma de e-learning también tiene los glosarios que están colgados también en un Google Drive. Entonces, el alumno puede ir y ver el glosario que quiera de la unidad que estamos analizando. Por otro lado, también tenemos los ebooks. Mi tesis de Ginebra se basa en la aceleración de aprendizaje a través de ebooks. Entonces, lo que hice fue embeber los ebooks en la plataforma de e-learning. Acá vemos un ebook. Voy a poner comenzar. Y me va a explicar de manera muy interactiva en un curso de 10 minutos este segmento sobre cómo actúa la memoria en la interpretación consecutiva. En vez de darles un PDF aburrido, lo pasamos todo a videos y después afianzamos los conocimientos del alumno a través de un multiple choice que hacen en el lapso de 2 minutos. Ahí está. Salimos del curso y si quieren lo pueden volver a hacer el curso, ¿no? Volver a tomar. Por otro lado, después tenemos, como ven, todos los cursos están ahí. Ahora vamos a ir a ver un curso donde se basa en lengua B. Entonces, tenemos en este caso uno de los expresidentes de Argentina, una asamblea en la ONU, va a hablar en castellano, para que el alumno pueda practicar, pero también tenemos el audio para descargar y también el doble de canal de cómo se hizo ese discurso en la ONU ese día. Entonces ahí el alumno puede ver en doble canal el discurso con un intérprete con inglés A, que es un intérprete profesional, para después copiar el estilo. También tenemos las frases típicas que dijeron los intérpretes y se pueden descargar en un Excel que también los alumnos lo tienen en forma colaborativa en un Google Drive. Ahora lo vamos a ver en detalle. En este caso tenemos también un doble canal de una conferencia de Christine Lagarde en Argentina. Ahí tienen la interpretación mía, que yo les cuelgo a los alumnos, entonces está en audio y pueden escuchar el original de Christine o la traducción al inglés que hicieron los profesores en ese momento en un evento real. Entonces está muy relacionado con el objetivo al que apuntamos para entrenar al alumno en el mercado. Ahí tenemos lo que yo les decía, donde los alumnos pueden entrar y hacen un análisis de lo que dijo el intérprete con inglés A y lo que dijo el orador. Entonces tienen todas las frases típicas. También tenemos chat de dudas. Se analizan en foros cuáles son las dificultades, por ejemplo, al interpretar un discurso de la ONU. Y bueno, finalmente, esta es la pantalla donde hacemos todo. Esta es la pantalla que tengo en mi computadora. Como pueden ver, tiene un programa profesional de audio, de video. Ahí tiene el timeline con toda la codificación de cómo hacemos los videos y todo el material de ebooks para poder embeberlo en la plataforma de Learning. Muchas gracias. Lo hice rápido, ¿ok? Para cumplir con el tiempo que me quedaba, porque me lo robó Viviana encima.
Y yo no quería robárselo ni a Olivia ni a Laura. Así que, viste, Viviana, una de mis características es organizar y tratar de optimizar todos los recursos y también hacerle chistes a los alumnos y ponerlos incómodos a los oradores como Viviana. Así que bueno, fue un gusto presentarles esto y después voy a poder responder cualquier tipo de pregunta que tengan. Muchas gracias. Gracias, Martín. Excelente presentación, muy interesante. Felicidades. Bravo. Y como dicen, so far so good, estamos muy contentos en este café, así que todos están muy atentos y seguro después tendremos preguntas para ustedes. Y ahora vamos a pasar con Olivia Ocaña Quintana. Y entonces es intérprete de conferencias, nos va a contar un poco sobre ella y sobre WIPS. Gracias Roselia. Gracias por preparar el café bien platicado de hoy. Me uno a esta celebración porque es una oportunidad siempre magnífica de conocer a gente y de compartir conocimientos. Y wow, la presentación de Martín, la verdad es que es de mucho nivel comparado con las prácticas de interpretación que yo conozco y la que represento hoy en el café bien platicado. Lo que ha presentado Martín está obviamente muchísimo más elaborado, está mucho más organizado, hay mucho más acompañamiento y en general es... digamos, vamos, es una sesión, es una serie de sesiones las que organiza él completamente académicas. Yo, por ejemplo, el grupo de prácticas que represento hoy y los que yo conozco son, digamos, mucho más salvajes. Es algo, sí, no la expresión de mi país de andar por casa, pero es algo ya confeccionado un poco más pues por los propios participantes de la sesión y para los participantes de la sesión. Entonces, bueno, hago esta salvedad para que los participantes de aquí no asuman que WIPS es algo parecido al grupo que organiza Martín, al que me encantaría unirme, por cierto, pero quizás ya tenemos que hablar también un poco del público objetivo al que se dirige cada una de estas iniciativas que representamos hoy. Yo, bueno, soy Olivia, soy intérprete de conferencias, resido en Vancouver, es una ciudad en la costa oeste de Canadá, está bastante alejada de los grandes epicentros de la interpretación de conferencias y por lo tanto estos grupos de práctica deliberada para mí han supuesto un salvavidas porque pues desde luego antes de la COVID no me llegaban tantos encargos, entonces para mí era la forma de no oxidarme demasiado entre pues interpretación de conferencias e interpretación de conferencias. Y la primera experiencia que yo tuve con un grupo de práctica deliberada de interpretación de conferencias fue con mi propia alma mater. Yo estudié el máster o la maestría en Toronto y cuando estuve estudiando en el 2016 a 17 se creó el grupo de prácticas deliberadas de Toronto y me uní a algunas de esas sesiones de forma presencial. Y después, cuando viajé de vuelta a Vancouver, al terminar el programa, me uní de forma remota, pero todavía no estaba tampoco Zoom y entonces era bastante fastidioso y el desfase horario no ayudaba. Entonces lo que pasó fue que después, 2 años más tarde, viajé a Bruselas, hice allá una pasantía como traductora en la Comisión Europea, en el Departamento de Traducción de Español, y allí me junté en persona, en presencial, con el grupo de práctica deliberada de interpretación de conferencias de Bruselas, que pues como Toronto lo comienzan siempre en un laboratorio de una universidad y después cuando viene la pandemia ya se vuelcan en línea y es así como ocurre esta explosión, creo, de grupos de práctica deliberada. Y así fue, cuando volví de nuevo a Vancouver, pues seguí acudiendo a las sesiones de Bruselas, pero a distancia. Después me uní a las de Reprise, que son en Madrid, después me uní a las de Washington, después a las de Londres y entonces hay toda una plétora de posibilidades de entrenarse, de capacitarse como intérprete de conferencias de esta forma y después obviamente a Merivox cuando surgió.
Y para mí, como ya he comentado, creo que es esencial por dónde trabajo, por la ciudad en la que vivo y también porque aquí justo en Vancouver no hay programas de interpretación que ofrezcan las universidades, ni hay cursos de verano intensivos, ni la Asociación Provincial de Traductores e Intérpretes, que es muy activa en muchos campos, no organiza cosas dirigidas a intérpretes de conferencia. Entonces estoy encantada con poder participar en tantos como pueda y siempre organizándolo en la agenda, que es difícil a veces de compaginar y a veces digamos que I spread myself too thin. Ahora no sé cómo decir eso en español. Digamos que me extralimité, o sea, realmente fui un poco más allá de donde debía ir y dejé de lado mis propias obligaciones por participar en grupos de práctica deliberada, porque para mí son tan importantes y porque entrañan tanta responsabilidad, porque no es simplemente entrar y decir, hola, ¿qué tal? Voy a interpretar, dame retroalimentación. Hay que organizarse, hay que reservar el tiempo, hay que ver qué tipo de grupo es, porque no todos practican la consecutiva, no todos tienen los idiomas que uno quiere practicar, no todos funcionan igual. El grupo de Bruselas y el que yo represento, WIPS, que es Washington Interpreters Practice Group, por ejemplo, no están abiertos realmente a estudiantes, realmente están dirigidos a profesionales que ya cuentan con estudios en interpretación de conferencias o están quizás en el segundo año del programa. Y la razón principal es porque los organizadores no quieren que la gente se desmotive, que piense que el feedback es duro o la retroalimentación, perdón, y entonces pues se establece un poco esa línea divisoria. Por eso estoy muy contenta de ver ya lo que ha organizado Martín, porque realmente ocupa ese espacio que algunos de estos grupos de práctica deliberada pues no abordan, ¿no? Por estar dirigidos a profesionales ya en activo, que lo que quieren es pues seguir puliendo las técnicas que ya las tienen, o las deberíamos tener en teoría. Y bueno, pues como ya comentaba, hay mucha responsabilidad, en mi opinión. Todo lo que digo obviamente es desde mi propio punto de vista hoy. Si te sale un trabajo y te has comprometido y has ya encontrado una pareja con la que te vas a unir a ese grupo de práctica deliberada, tienes un poco que ver ¿no? con contacto, cómo poder compaginar estas cosas. También hay que documentarse. En Amerivox, por ejemplo, los temas se saben de antemano. En el grupo de WIPS hay también una temática, pero no se sabe exactamente las palabras clave, quizás hasta unas horas antes. En el grupo de Bruselas no existe temática general. Cada persona acude a dar un discurso sobre lo que más le motive y lo que más le guste. Y a veces ponen algunos de los términos en la tabla de Excel que está abierta al público y rápidamente pues tienes que hacer una lluvia de ideas y prepararte en el momento. Refleja bien lo que pasa en el mundo real, creo en el 80% de las veces. Y pienso que en estas prácticas deliberadas es impepinable, es esencial grabarse, siempre grabar la interpretación que uno haga y luego escucharse. Además puede venir bien en caso de que pues, la pareja te deje colgada o no pueda participar por cualquier motivo. Tienes esa grabación para poder enviársela a otro compañero y para referencia. Y ¿qué más podría comentar? Cuando das la retroalimentación, y ya lo han comentado tanto Martín como Viviana, es esencial hacerlo con tacto y es todo un arte, y en los programas de maestría o de máster hay una parte específica para aprender cómo dar esta retroalimentación, porque pues no es solo dar tu impresión personal, que obviamente es muy importante, pero quizás incluso ir más allá y fijarse exactamente en algunas técnicas, y es muy difícil escuchar, pienso yo, simultáneamente ambas versiones y requiere de muchísima concentración y es muy difícil anotar verbatim lo que esté diciendo el compañero y luego poder indicarle, mira,
dijiste esto, pero creo que el original dijo esto otro, entonces aquí pues ha habido un problema, ¿por qué? Y analizar y dar un paso más allá, pues a lo mejor estabas enredada en la frase de antes o no comprendiste nunca un concepto esencial en las primeras ideas. Hacer un diagnóstico sería ya ideal y luego si ya me das una solución de cómo resolverlo es ya, bueno, el lacito rojo, ¿no? Final. Eso es un poco lo ideal y sí, pienso que también es muy importante en estas prácticas, y voy a ir rápido porque realmente quiero escuchar a Laura y quiero que ella nos diga todo lo que tiene en mente y comentar hoy, si vas a dar un discurso. Y eso, excepto quizás en Amerivox, porque tienen esa estructura mucho más diferenciada, los grupos de práctica solo existen en la medida en la que los participantes están dispuestos a contribuir con discursos. Entonces, a veces en algunos grupos, por ser menos, como pasa en WIPS, nos toca más frecuentemente dar discursos. Y dar un discurso, nuevamente, conlleva compromiso, responsabilidad, tienes que saber si quieres hacerlo de forma argumentativa o si quieres que sea narrativo, si quieres periodístico, tiene que tener una estructura, tienes que hablar de un tema que te guste, no puedes leer en voz alta, tienes realmente que emular un poco una situación ideal, porque muchos oradores en el fondo leen, pero tienes pues que espontáneamente hablar al público. Pero dar estos discursos estructura también la mente, ayuda en muchos sentidos también a la propia labor de interpretación de conferencias, creo yo. Y querría también reiterar la importancia de los objetivos, que Viviana lo ha comentado y también Martín, y es algo que a veces se diluye mucho en estos grupos de práctica, pues porque hay parejas que se juntan en el último momento o porque hay, bueno, pues empiezo yo, venga, vale, y después vas tú. Fijarse unos objetivos es esencial y tienen que ser, como ya comentaron antes, específicos, no puede ser en plan, quiero mejorar hoy mi interpretación. Eso es algo muy amorfo, ocurre muy poquito a poco. Quizás es más útil fijarse objetivos como, pues en mi último discurso a lo mejor me estaba centrando más en las palabras que en las ideas en sí. O cuando trabajo hacia mi lengua B, cuando hago retour, consigo hacer frases cortas y hablar de forma clara. O si el orador está yendo muy rápido y se me va perdiendo, logro centrarme realmente en lo principal, ¿no? Logro priorizar. Y eso es un poco lo que yo tenía pensado comentar respecto a los grupos de práctica deliberada en general y en particular WIPS. WIPS es un grupo, curiosamente, bueno, es bastante reciente, este grupo de Washington Interpreters Practice Group, y yo pues de forma orgánica me uní a los organizadores así de poquito a poco porque les empecé a escribir mensajes de WhatsApp y me dijeron, métete, y entonces me metí. Pero empezó todo pues en julio o en agosto de 2020, cuando empezábamos un poco a ver todos cómo funcionaba Zoom y la función de interpretación de Zoom. Y como ya he comentado, uno de los requisitos es que las personas que acudan sean intérpretes en activo o sean estudiantes ya en segundo año del programa. Otro requisito es estar dispuesto a dar discursos y a dar retroalimentación. Y los idiomas, es un grupo abierto, como está radicado en Washington, porque ahí están Steve Masancourt y Amy Jandrek, que son los organizadores principales, y entre ellos abarcan bastantes idiomas, entre el francés, el español, el ruso, el italiano y obviamente el inglés. Tenemos una mezcla bastante interesante en este grupo de WIPS. Es un grupo pequeño, por lo tanto es algo un poco más íntimo quizás. Cuando acudo al grupo de Bruselas o al grupo de Londres son pues más amplios, entonces quizás la dinámica es un poquito diferente, ni mejor ni peor, es simplemente distinta. Y son sesiones las que organizamos normalmente cada 2 semanas. Hay una página web que seguro que Viviana o Martín o Laura la tienen por ahí, donde uno puede ver el calendario de todos estos grupos que he comentado, porque realmente si uno quisiera
podría estar haciendo práctica deliberada todo el año, con el temor, ya digo, de dejar tus propias obligaciones de lado y centrarte quizás demasiado en ello. Y pues sí que ponemos una temática, por ejemplo, la última sesión fue sobre el orgullo, y es el orgullo como concepto, orgullo gay o orgullo pues como uno, ¿no?, de los sentimientos humanos que tenemos las personas. Y puedo anunciar que tenemos pensado, aunque no está confirmado al 100%, hacer otra sesión el miércoles 13 de julio. La hora serán las 5:30 de la tarde, hora de Nueva York, y siempre y cuando la gente que se anote tenga en mente a un compañero para poder hacer el trabajo conjunto, ¿no? Porque obviamente uno acude, escucha el discurso y luego pues necesita una pareja con la que hacer la retroalimentación y luego turnarse, y eso es importante. Hay veces que la gente llega tarde y entonces pues empezamos tarde y todo eso, ¿no?, después va afectando el resto del procedimiento, o hay gente que se va antes y deja entonces a la pareja un poco colgada en plan de, bueno, yo te escuché en el primer discurso, ahora necesitaría que tú me escucharas. O sea, todo esto pues implica pues eso, ser responsable, tener un nivel de compromiso y nada, y divertirse, obviamente. O sea, lo principal es también pasar un buen rato a la vez que se aprende, y por lo que yo he experimentado, todos los grupos son muy abiertos. Es una gran oportunidad realmente. Como ya ha dicho Viviana, el clima es de absoluta confianza. Una vez que uno pues ha calentado un poco motores y ya ha acudido una primera vez o una segunda vez, ya ve caras conocidas, es más fácil conseguir un nuevo contacto de WhatsApp, meterlo en tu teléfono y ¡pas!, ya tienes una pareja hecha. Y eso es un poco lo que yo tenía en mente, y con esto acabo. Y si hay cualquier pregunta, estoy a vuestra disposición. Laura, adelante. Gracias, muchas gracias, Olivia, por tu presentación, y la verdad me encanta escuchar esto porque los grupos son maravillosos. Como puse ahí en el chat, pues se vuelven hasta adictivos y sí, conllevan una responsabilidad. Qué bueno que lo mencionaste. Y bueno, ahora sí, vamos con Laura. Te están pidiendo, te aclaman. Ah, bueno. Bienvenida, Gracias. y bueno, aunque no somos paisanas, pero vive en Guatemala, y esa es una gran ventaja, y he Sí, tenido el creo que honor. por eso que no tendría el gran honor de estar aquí si no radicara aquí en Guatemala. Es que Entonces, así nos sí, conocimos, qué sí, emoción. Ya tuve el honor de trabajar con Laura y me encanta, así que bienvenida, y el gracias. micrófono es tuyo. Gracias. Ya veo que estamos a la hora, entonces quería ver si los participantes ya me pueden dar, tal vez me pueden confirmar en el chat, si me dan 10 minutos, no más, porque si no me pueden dar los 10 minutos, pongo los enlaces y listo. Podemos... Pues por mí no hay problema, yo me quedo hasta, esto sigue. Ok, Obvio. tenemos Y dicen unas que sí, 10 confirmaciones. minutos seguro, dicen que sí, así que dale. Más. Más todavía. Ok, listo. Entonces, para comenzar, solo me quedo preguntando dónde estaba Martín Soriano con su tesis para acelerar mi proceso de aprendizaje. Hace 10 años. ¿Sí? Estaba en Suiza en ese momento yo. La interpretación es un acto difícil, muy complicado, como ustedes bien saben. Para comenzar, me gustaría saber si algunos de ustedes que están escuchando ya están haciendo algún tipo de práctica con compañeros. Un sí o no en el chat, solo para entender bien cómo estamos, dónde estamos. Ok, sí. Ok, y me gustaría saber la parte que más les dificulta, o cuál es lo más difícil para ustedes en esas prácticas. No, sí. Bueno, que vayan pensando. Me gustaría entender bien el feedback, ¿ok?
Sí, yo creo que, bueno, voy a decir que para mí las dos cosas más difíciles en la práctica es, uno, hacerla. Em, y dos, saber comunicar bien sobre la misma interpretación, o sea, entender, y claro, como estamos en un café bien practicado, tengo que hacer una comparación con el café, que los que me conocen saben que ya siempre hablo del café, todo sobre el café. Pero igual con el café, uno toma un café y piensa, bueno, me gusta este café o no me gusta este café, está feo. Pero ¿cómo sabemos si realmente es un buen café o no? Tengo el lujo de que mi esposo trabaja en café, entonces sí existe el buen café y el mal café que podemos calificar sobre papel. Pero también, como siempre dice mi esposo, tiene que ver con gustos. Y eso es algo que tenemos que reconocer, y psicología. Y eso es algo que necesitamos reconocer en la interpretación también. Se puede calificar sobre papel y es importante entender en qué consiste la buena interpretación, pero también entender que tenemos como seres humanos gustos y prejuicios que a veces nos impide calificar o entender o escuchar bien a nuestros compañeros. Entonces, para resolver ese problema que me cuesta hacer la práctica, inicié un proyecto que se llamaba, después de egresarme de la universidad, CoLab. No sabiendo que cuando uno inicia un proyecto, no te da tiempo ni ganas de practicar. Era un espacio originalmente para mí, que yo, egoísta, yo quería practicar, pero después se volvió otra cosa que me gusta mucho y me da la oportunidad de organizar algo y luego por eso agradezco mucho los otros espacios, WIPS, Amerivax, que es donde yo puedo practicar. Pero CoLab en sí es diferente a lo que estamos escuchando hoy porque es presencial. Es presencial y los que me conocen saben que soy muy fan de todo lo que tiene que ver con e-learning y cosas en línea, pero decidimos en medio de la pandemia resguardar la presencialidad de CoLab. Es una semana intensiva, igual que lo que ha escrito Olivia. Es para personas que ya se han formado, digamos, que sea por medio de un proceso muy formalizado o con mentores y ya tienen mucha experiencia, pero es cuando ya queremos soltarnos de la mano de nuestros mentores, nuestros profesores y ya aprender de uno mismo y de nuestros colegas. Lo que ponemos mucho hincapié en el proceso de feedback, que de hecho, ustedes saben, ni lo llamamos feedback, porque para mí es una palabra ya muy cargada. Es apoyo, lo llamamos peer support, entonces algo como apoyo entre pares, entre colegas. Estamos ahí en ese espíritu, con ese corazón y lo formalizamos por medio de una metodología para comenzar a entender, bueno, qué escuchar cuando estamos escuchando a nuestros colegas y cómo dejar a ese colega al centro del proceso, porque puedo tener muchas habilidades de escuchar la interpretación y saber que está bien, que está mal y lo demás, pero si no sé comunicar esas ideas bien, van a perjudicar más que ayudar. Entonces ese es el proceso de CoLab, es cuidar mucho porque somos supuestamente profesionales de la comunicación, pero a veces cuando estamos comunicando con nosotros mismos o con colegas, carecemos de habilidades comunicativas. Entonces ese es CoLab, ya tenemos la próxima sesión, es la primera sesión desde la pandemia en Toronto en agosto. Me queda solamente apenas un cupo, estamos prácticamente llenos.
Y aunque no es, digamos, información pública todavía, pero les voy a adelantar el hecho de que sí vamos a tener una sesión en México otra vez. Yay. Entonces eso va a ser en enero del año que viene. ¿Qué más? El otro sueño, porque, bueno, no me he presentado, me llamo Laura, radico en Guatemala, nacida en Estados Unidos, ya van a ver que entonces estoy en desventaja porque mis colegas aquí se han expresado muy elocuentemente, pero vivo en Guatemala, mi corazón de intérprete es un corazón de intérprete que trabaja en contextos clínicos, en hospitales. Es ahí que comencé como intérprete y trabajé 10 años, pero ahora sí me dedico, como no hay mucho campo de interpretación, digamos, médica, en contextos clínicos, aquí en América Latina me dedico a la interpretación de conferencias. Mi sueño siempre, bueno, después de hacer collab, era ofrecer la misma calidad de experiencia a los y las intérpretes que trabajan en hospitales, en Canadá, en Estados Unidos, en otros lugares. Y finalmente lo hemos logrado. Entonces ese es Lab 7. Y la verdad, les digo, si tienen cualquier tipo de formación en ese tipo de interpretación, porque es un laboratorio de práctica y como ha explicado bien Olivia, requiere cimientos en el campo, pero realmente necesitamos intérpretes porque estamos haciendo simulacros con alumnos de medicina en Estados Unidos y ese va a ser en julio. Les puedo pasar la información. Es un curso de 3 días en línea, no un curso, una prácticas intensivas. Y va a ser muy chulo, me gusta mucho y tenemos muchos grupos bonitos de prácticas en el campo de interpretación de conferencias, pero esa es una oportunidad única si les interesa, favor de apuntarse. ¿Qué más? No, solo quería quedarme aquí, pero no los voy a detener, pero quedarme aquí elogiando a Merivox, a WIPS, a los otros esfuerzos, porque cada uno tiene su fuerte. Iniciativas muy bonitas de Amerivox me encanta, que es liderazgo netamente así americano, no es anglocéntrico, realmente es lo que Viviana ha dicho, esa mezcla de idiomas en que uno realmente puede apreciar y celebrar su lengua materna, que me parece muy importante. Y me gusta que es tan accesible, no tiene que pagar, uno trae su compañero de práctica, es un sábado, es muy relajado, nos ayuda mucho a superar ese hump para hacer la práctica, porque todo está ya hecho. Y lo mismo con WIPS. Sí, yo creo que ahí me quedo. Solo quería compartir rápidamente y después nos vamos, solo para que se puedan ubicar. Esta es la página web de Collab. La próxima sesión en Toronto en agosto y luego México en enero y ahí se pueden apuntar. Y esta es la página de Seven Sisters, que es el proyecto de formación de intérpretes que nos enfocamos más en la interpretación comunitaria y en contextos sanitarios. Y ahí se pueden apuntar a las prácticas intensivas clínicas. Y solo para darles un sabor de cómo es collab, aquí unas fotos, ese es un collab que hicimos en Cuernavaca, pueden ver bien bonito. También hicimos en el mero DF, en la Ciudad de México. Lo pasamos bien. Y aquí es el laboratorio donde hacemos las sesiones en Toronto. ¿Ya? Y
pueden ver, nos enfocamos sí en un feedback muy estructurado y le explicamos a todos, porque todos venimos de diferentes caminos y hemos estado expuestos a diferentes filosofías y niveles o falta de formación en cómo dar y recibir ese apoyo de nuestros colegas. Entonces, en la primera hora de cola nos enfocamos en eso y después a la carrera. Muchas gracias, Laura, de verdad. Qué alegría que has armado tanto y que en enero va a haber uno en México. Entonces, por favor, anótame desde ya, porque sí, tengo muchas Bueno, qué ganas de bueno, participar. con Espero gusto. ser la primera alumna anotada, pero muchas Súper. gracias. Y bueno, ¿qué les parece a los colegas si les agradecemos a los invitados especiales del panel que les demos un aplauso por el tiempo que nos dieron y por todo lo que nos han explicado, los han compartido con tanta generosidad, entusiasmo y dedicación? Así es que yo les mando estos aplausos que les lleguen hasta donde están, porque estamos en distintas partes del mundo. Muchas gracias. Y bueno, la primera pregunta que tenemos para todos ustedes es sobre cómo toman su café. Y entonces, así es que cuéntenos, vamos a empezar con Laura. Ay, no. Tomo el café de muchas formas. Ahora les voy a confesar que no debería haberlo hecho, pero compré una máquina de espresso para mi casa. Es una de esas máquinas de palanca. Y entonces eso señala que sí, a mí me gusta el café en espresso, y me limito a eso. Está bien. Gracias, muy bien. Entonces, vamos a ver, Viviana, ¿cómo tomas tu café? Uy, bueno, he pasado en una cafetera, aunque ando explorando mucho lo que son los cafés orgánicos últimamente, porque tengo un muy buen amigo que está haciendo cursos de cata, así que me estoy especializando en diferentes técnicas, pero yo así el clásico pasado en una máquina cafetera regular, aunque también mucho de expresos. Ah, ok. Ay, qué rico. Y bueno, Olivia. Bueno, yo voy a romper aquí la emoción porque yo no bebo café. Curiosamente, no sé, en casa cuando era pequeña mis padres nunca bebieron café o lo hacían muy raramente y ni mi hermano ni yo nos acostumbramos nunca a beber café. Mi madre bebe mucho té y luego ya de mayor, ya, o sea, muchos amigos y mucha gente bebía café a mi alrededor, pero nunca me gustó, la verdad, nunca el olor siempre me pareció muy amargo y pues me doy al té, soy té, té Ah, ok. adicto y Está. también chocolate. Ay, qué rico, sí. Ah, pues está bien, sí, te comprendo porque mi hija tiene 9 años y ella dice que no le gusta el olor del café. Y entonces, bueno, digo, bueno, ojalá que cambie, pero si no, no pasa nada. Y entonces, y Martín, ¿cómo tomas tu café? ¿Te gusta el café? Sí, justo me vieron que me fui porque fui a buscar algo que les quería mostrar. Como dijo Laura, se sorprendió de a veces cosas tecnológicas. No es tanta tecnología, sino que me gusta lo nuevo a mí. Y esto que tengo acá, que no sé si lo alcanzan a ver, es de metal, pero de metal de acero inoxidable. Como yo vivo 3 meses del año en Shanghai, en China, ahí me voy a las ferias de innovación con todo lo que hay. Y los chinos sacaron la cápsula de Nespresso de metal para hacer un refill, porque en un momento se vendían en Europa las plásticas. Cuando bajaban la palanca y se calentaba tanto, la cápsula plástica en 50 veces ya se terminaba deformando. Y aparte venía alguien a limpiar y te tiraba la cápsula de plástico porque tenía exactamente el mismo peso que la de desechable, aunque son reciclables ahora, ¿no? Entonces estas que son metálicas de acero inoxidable, lo que permiten es combinar diferentes blends de café. Les puedes poner un poco de moca, un poco de café fuerte y te haces el café que querés. Así que
Le agradezco a los chinos por haber desarrollado esto. Me lo pasaron mis alumnos de Shanghai. Y bueno, fue algo increíble. En realidad las compré y dije, era algo increíble en logística, cómo se manejan ellos, ¿no? Reservé el pedido, salí de la clase, me acuerdo que llegó a mi oficina en la Universidad de Shanghai en el lapso de 2 horas. Algo increíble, cuando ya el sistema de Amazon es muy bueno en Estados Unidos y se jactan de 24 horas. Imagínense de Shenzhen a Shanghai, de las fábricas. Shenzhen está al lado de Hong Kong, o sea, yo tengo un vuelo de 3 horas y media hasta ahí. Llegó en 2 horas. Obviamente tenían un centro de distribución en Shanghai porque es el centro de negocios más importante de China. Y cuando vieron que era un nombre de Occidente, se apresuraron más porque dijeron, este es un trader que se va a llevar toda Latinoamérica y seguramente nos va a comprar un container. Así que aproveché que los chinos tenían esa mentalidad tan buena de comercializar y la rapidez que tienen. Ah, muy bien. Ah, pues qué lujo lo que tienes ahí, qué bueno. Y entonces, pues aquí en Guatemala tomamos mucho café y aquí pues hay buen café, no es por nada. Y entonces ahí está Laura, ella y su esposo pueden dar ilegalidad de lo que acabo de decir. Es correcto. Hay mal café también, pero Hay más café, sí. Pero como ahora hay más opciones, uno se vuelve más selectivo, ya no aceptas cualquier cosa. Entonces, pero sí, y bueno, por eso dije es la pregunta más importante, porque es el café bien platicado. Pero la hemos pasado muy bien, qué rico. Y solo, Martín, había una pregunta para ti acerca de la práctica que tienen los jueves, pusieron acá, que si No la esa vi. es en presencial, si la del jueves es No, presencial. no. Todos la práctica del Interpretation Club es todo por Zoom. Ah, ok. En el link que yo los mandé, ahí de hecho dice el link de reserva, les viene un email automático con los 4 jueves ya, los ponen en multiple choice, se pueden registrar en uno o en los 4 y ya reservan una cabina para ese jueves. No creo que volvamos, como viene la mano, a la parte presencial, por lo menos en interpretación simultánea en Argentina, porque la forma en la que estamos aprovechando toda la parte de learning asincrónico y sincrónico a través de Zoom, y las cabinas de Zoom están más aisladas que las cabinas que teníamos en el laboratorio, que estaban semi aisladas. Y aparte, otra de las cosas que pasa es que yo tengo estos cursos o incluso el Interpretation Club, que es abierto y gratuito, es durante todo un año. Entonces la gente no puede viajar para estar solamente los jueves. Y antes teníamos intérpretes solamente de Buenos Aires, y los que querían venir de Argentina o de Uruguay se tenían que venir a vivir a Buenos Aires y era tremendo. Tengo historias de alumnas que han dejado los novios y los novios han venido corriendo en un avión después a vivir a Buenos Aires a perseguirlas. Me pasó con 2 que son mendocinas, de Neuquén también. Entonces, y ahora es imposible. Por ejemplo, Susan es alumna mía actual, recién lo vi a Bruno por ahí. Bruno es de Italia y toma clases desde Italia conmigo. Ahí está Bruno. Entonces, imagínense que Ah. ahora tenemos alumnos de Neuquén, Mendoza, Italia, Brasil, Estados Unidos. Entonces, no puedo decir, bueno, ahora presencial todos a Buenos Aires. Y a Bruno le va a quedar un poco lejos y el café de Italia es imbatible. No se Un compara poco con una lejos. cápsula china en Argentina de café importado. ¿Ok? No se puede escuchar, por eso. Ese es el modelo más viejo, napolitano, que ya no se Ah, usa más. Es un wow. procesamiento muy largo, pero no lo quiero aburrir. Gracias. No, gracias por mostrarnos. Pues sí, entonces, gracias por aclararnos. Había preguntado Viviana Asturiano
sobre esa clase. Entonces, todo en línea, así que te recomendamos, Viviana, que entres al enlace que mandó Martín para que puedas recibir toda la información. Fabuloso. Voy a leer algunas palabras. Aquí pusieron, por ejemplo, puso Melanie, muchas gracias, muy enriquecedor. Nora Díaz puso, muchas gracias a todos, maravillosas exposiciones. Sara puso, gracias, excelentes ideas e iniciativas. Arturo Godoy, muchas gracias. Viviana puso gracias. Y entonces Daniela puso, muchas gracias a todos. Fue maravilloso e increíblemente enriquecedor. Gracias a ustedes por escucharnos, puso Laura. Gracias por su tiempo, Viviana. Y pusieron aquí Bruno, muchas gracias. Atención a los detalles, sobre todo por lo que sea entrenamiento. Gracias. Así que todos damos las gracias. Así que Leti puso gracias a cada presentador y Razán puso gracias a todos. Gracias. Así que muy agradecidos. Honor a quien honor merece y por eso les estoy leyendo los mensajes. Y bueno, ya como en este momento termino la grabación, porque viene la parte en la que, si ustedes desean